Hola a todos y todas, yo soy Natalia Arbeláez, editora de La Silla Amazonía, la patica de la silla vacía que cubre el 42% de nuestro país, 8 departamentos amazónicos. Y hoy estamos desde Belém do Pará, en Brasil, con un invitado que para mí siempre es un privilegio escuchar, Martín von Hildebrand. Martín fue fundador de Gaia Amazonas, y es el actual secretario de la OTCA. La OTCA es una plataforma que de hecho Martín es la única que está organizada alrededor de un gran ecosistema natural como es la Amazonía y reúne a 8 países que son los que comparten ese bioma. Bienvenido Martín y gracias por estar aquí. Gracias Natalia, gracias, siempre es un placer. Martín, quiero arrancar preguntándote, pues por esta COP, es la COP30 de clima, el evento de cambio climático más importante del mundo, en una ciudad amazónica, y había una gran expectativa de que la Amazonía estuviera en el centro de la conversación sobre crisis climática. Y yo quería preguntarte si tú crees que ese objetivo se está logrando, si realmente aprovechamos el hecho de que es la primera COP en la Amazonía, con Brasil y Colombia como presidentes de la Convención de Clima y de Biodiversidad, y con 2 gobiernos, digamos, aunque con diferencias y contradicciones internas, digamos, muy partidarios de la causa ambiental. Entonces, si aprovechamos como esa oportunidad, y también que nos expliques por qué es que debería estar la Amazonía en el centro de la conversación de cambio climático, que no es que siempre haya sido así. Bueno, mira, es lo siguiente, obviamente que en la COP hay dos grandes espacios. Uno, la negociación que es mundial, y otra es lo que pasa aquí en la zona sur y en la zona verde, donde están toda la sociedad civil y mucha otra gente, porque en la zona sur estamos, casi todo tiene que ver con el gobierno, tiene que ver, ¿no? Entonces, la gran parte está en la zona verde. Entonces, en cuanto a la zona verde, en cuanto a la participación, yo creo que el Amazonas está teniendo mucha visibilidad. Yo creo que gracias a los periodistas, pero gracias a todos estos videos y gracias a la gente y a los pueblos indígenas, la Amazonía está teniendo mucha visibilidad. Ya en la negociación no sabemos cómo va a resultar eso, y eso ya toca muchos temas que viene una COP tras la otra. Entonces no es que marque en la negociación necesariamente el Amazonas, porque ya es un proceso, pero en cuanto a la otra parte, sí es muy importante. Ahora es muy importante resaltar la Amazonía por varias razones. Yo diría, la Amazonía pues es uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. La Amazonía, por ejemplo, produce a través de lo que hemos llamado ríos voladores, o sea, la humedad que produce el bosque se vuelven nubes, y esto empujado por los vientos alisios sube 22.000 millones de toneladas de agua diarias a toda América del Sur y a todo el ciclo del agua planetario. Entonces, por ejemplo, si perdemos el Amazonas, perdemos la lucha contra o la adaptación al cambio climático, porque perdemos el agua para todo el continente, sube 2 grados la temperatura. Entonces, es muy importante, y el Amazonas está cerca del tipping point, del punto de no retorno. Entonces, es muy importante poner el Amazonas en este momento. De hecho, Martín, bueno, tú viviste una década en la Amazonía, la conoces como desde los años 70 y luego pasaste, no sé, sí, 5 décadas, perdón, entrando y saliendo de la Amazonía. Hoy, ¿cuáles crees que son como los principales desafíos que tiene ese bioma, pero también pues las potencialidades o las oportunidades? Mira, hablamos de muchos desafíos por las presiones. Cuando hablamos de presiones, hablamos mucho de las presiones ilegales también. Yo creo que uno de los desafíos mayores es la ilegalidad. Es decir, realmente se ha tomado la Amazonía y hay que combatir la Amazonía. Lo importante del Tratado de Cooperación Amazónica, como tú bien decías, que son 8 países que comparten el bioma amazónico. Lo importante es que estemos juntos. El Tratado de Cooperación Amazónica es un tratado para colaborar y para cooperar. Eso es fundamental. Tú no puedes manejar la inseguridad si no estamos los 8 países. Tú no puedes manejar el problema de pandemias y salud si no estamos los 8 países. Pero tú no puedes evitar el punto de no retorno
si no tiene 8 países, porque la Amazonía es un sistema, todo está interrelacionado. Y un sistema, o lo manejas como un sistema, o no te va a funcionar. Y tú no puedes guardar el agua para el continente si no funciona el ecosistema. Entonces, la Amazonía es fundamental para nosotros y la idea de que estemos juntos es fundamental. Entonces, esto es una oportunidad. Y las amenazas son todos estos maltratos ambientales, ya sean legales o ilegales o legales. Lo que tenemos que hacer es poner la vida en el centro. Lo que tenemos que ver es que cuando uno combate por la ilegalidad, el objetivo no es únicamente combatir la ilegalidad. El objetivo es el bienestar de la gente y del bioma. Porque si no lo combatimos, pero luego seguimos con otro tipo de minería que está haciendo daño, pues no estamos avanzando para el bienestar. Entonces nuestra visión siempre tiene que ser la vida en el centro, el bienestar. Y todo lo que hagamos pensando en el bienestar de la gente y del bioma. Y no quedarnos en la parte, no quedarnos de una manera parcial. Y mirarte aquí nomás seguridad, aquí salud, aquí bioeconomía, etc. Todo está interrelacionado, todo se complementa. Eso es la ventaja del Tratado de Cooperación Amazónica. Somos regionales, somos intersectoriales y vemos la vida en el centro. Martín, solo para aclararle a la audiencia, el tipping point o el punto de no retorno es este momento como a partir del cual si la Amazonía alcanza un cierto porcentaje de deforestación o degradación, se habla más o menos de un 25%, la Amazonía podría convertirse en una sabana, digamos, como en el tiempo y bueno, perder, básicamente dejar de ser Amazonía. Exacto, pero yo quiero aclarar eso porque tú acabas de decir que utilizas la palabra sabana. Es muy importante y le puede ayudar a la gente a entender. Y hay 2 puntos en lo que tú dices. Uno, cuando hablamos de sabana, está primero la Amazonía, desaparece la selva, pero es una sabana, no es que desaparezca, es una transición. Cuando tú tienes que en el bosque, en la selva, un promedio de 24, 25 grados de temperatura, cuando tú tienes que tiene unas 2 a 3 semanas de época seca, y cuando tú tienes que tiene 2000 y pico milímetros de lluvia al año, pero que la sabana tiene 32 de temperatura, tiene 3 meses sin lluvia, sequía o sin lluvia, ¿no? Y tienes que la cantidad de lluvia es 1800 milímetros. Cuando la temperatura, la lluvia y las épocas secas de la Amazonía comienzan a asimilarse a la sabana, es que estamos yendo hacia el punto de no retorno, al tipping point. Ese es el número 1. Número 2, dijiste que con el 25% de deforestación, según la ciencia, vamos a llegar a ese estado. Y vamos al 17%. Correcto. Pero esa es una parte. La otra parte es si sube la temperatura, lo que acabo de decir. Sí. ¿Y por qué sube la temperatura? Por las emisiones de CO2. ¿Y quién emite el CO2? Los países del norte, porque nosotros emitimos el 1.4% y ellos más del 90%. O sea, es un problema global. Nosotros tenemos que reducir la deforestación, pero ellos tienen que hacer algo para disminuir las emisiones y tienen que compensar el daño que está haciendo la temperatura para que nos ayuden a nosotros con recursos para la adaptación, porque el cambio se viene. Claro. Martín, a propósito de eso y también de que mencionabas la importancia de la OTCA como esa instancia de coordinación de los países, digamos que también había una expectativa de que a esta cumbre se llegara como en bloque, o sea, que los 8 países amazónicos pudieran tener como unos puntos de negociación en común, que pudieran eventualmente traer un plan de acción y como unas rutas para ejecutarlo con fuentes de financiación. Yo tengo la impresión de que eso no se logró y quiero preguntarte por qué no se logró. Mira, es que el problema es que hay una diferencia entre la lógica y la realidad. Entonces, es lógico que vengan juntos. Es lógico que se presenten protegiendo a un bioma amazónico. Es lógico que no solo hablan de emisiones, que es 1.4, no somos nadie, pero que hablemos de que entre todos defendemos uno de los biomas más importantes del mundo. Eso es lógico. Y nadie te va a negar esa lógica, ni los países se lo van a negar. Pero para los países es nuevo.
Ellos tienen otros compromisos con otros negociadores de otros bloques que ya están, que puede ser con el bloque como Europa, o el bloque de Miami, o el bloque de Like Mind, de los que piensan igual. Tienen otros compromisos. Entonces, ellos tampoco se pueden mover a la velocidad que uno quisiera. No pueden decir, ah, no, tienes razón, vamos. No. Entonces, dicen, tienes razón, pero no podemos. Porque las decisiones de la OTCA es por unanimidad. Y no todos los países pueden moverse al mismo ritmo. Es como cuando me pregunta Martín, ¿usted qué opina sobre lo del petróleo o cómo es la situación del petróleo y la diferencia entre unos como podría ser Petro con... Mire, aquí no hay negociación, ningún país es negacionista, ningún país está en contra de la transición a energías limpias, pero cada país tiene su ritmo, tiene sus prioridades, tiene que responder también a la realidad que viven. Entonces uno quiere que las cosas se hagan. No tenemos mucho tiempo, pero se mueve a otro ritmo. Los 8 países van a otro ritmo. La diversidad es importantísima. Que seamos diferentes es bueno porque dan nuevas ideas, construye. La unidad a partir de la diversidad es positiva, pero tiene su costo. Entiendo. Martín, y hablando de lo que sí se logró, digamos, tú decías ahorita que hay varios espacios, hay uno que es la zona azul donde están las delegaciones de los países negociando, pero donde también está, por ejemplo, la OTCA teniendo reuniones bilaterales con banca multilateral, con filantropía, con otros gobiernos. Quiero preguntarte hasta hoy, ¿qué se ha logrado? Ayer en la Silla Amazonía contamos, por ejemplo, lo del plan integrado del fuego. Entonces, Sí. si nos cuentas de eso o de alguna otra decisión. Mira, nos estamos moviendo y estamos logrando cosas en la OTCA. Pero hay que aclarar, la OTCA tiene, yo no me acuerdo, 40 y pico años. Pero en verdad fue en Belém do Pará, con la declaración de presidentes, que se hizo el gran cambio y se pusieron todas estas metas y luego resoluciones. Y eso es lo que estamos implementando. Entonces, estamos teniendo logros. Estamos teniendo logros. Aquí lanzamos lo del manejo del fuego, lanzamos la Comisión Especial de Clima y Medio Ambiente y Clima. Estamos lanzando el mecanismo financiero, estamos firmando acuerdos de cooperación o con varias entidades. Sí, estamos avanzando, porque ya tenemos un derrotero claro, ya tenemos un camino, toma tiempo, pero sí se está avanzando en una serie de acuerdos y de comisiones especiales. Cuéntanos solo un detallito que me pareció muy interesante de ese plan integrado del fuego, y es que busca como poner en diálogo la cosmovisión indígena del fuego, que es muy distinta pues a quizá la que tenemos en Occidente. Es que mira, lo importante es la palabra manejo. No estamos combatiendo el fuego no es malo. El fuego lo han manejado los indígenas tradicionalmente como lo manejamos nosotros en nuestras tradiciones. Es decir, con el fuego se cocina, con el fuego más bien manejado ayuda a limpiar los espacios de agricultura. El fuego es un amigo del hombre, es un amigo de la humanidad. El fuego ha sido fundamental para nosotros. Es algo muy positivo, pero cuando uno tiene un cierto orden y uno lo maneja dentro de una cultura, una tradición, una visión. Pero cuando se comienza a desordenar todo, el fuego se vuelve, llamemos, incendio. Se sale de las manos, comienza a quemarse todo. ¿Pero por qué? Unos dicen porque la gente no lo sabe manejar. Hay cierta verdad. Los que llegan de afuera no están acostumbrados a manejar el fuego, tal vez en la selva. Pero también, como dicen los indígenas, partiendo del orden natural. Cuando usted está cerca del orden natural, las cosas funcionan. Pero cuando usted desordena y comienza a cruzarse una cosa con la otra, se te sale de las manos. Y ellos cuentan cómo hubo mundos anteriores que se desordenaron y se quemaron. Porque entonces esto es fundamental. Podemos combatir o podemos manejar, según como vayamos, el fuego, defender el bosque, parar la deforestación. Pero detrás de eso hay un desorden. Y si no vamos al desorden original, que está en la fuente de la sociedad de consumo, de la sobreexplotación de la naturaleza, de la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Si no miramos ese desorden, el otro, como dirían los indígenas, ustedes están con las hojas de los árboles, pero no están mirando la raíz. Tienen que mirar la raíz. No es suficiente mirar las hojas, que apago este fuego, que arregle lo otro, que reparto una platica, que pongo esto. Esas son las hojas. Pues usted tiene un problema en la raíz.
Martín, a propósito de los pueblos indígenas, y tú que los has, o has, iba a decir, los has acompañado, has caminado con ellos durante mucho tiempo, esta COP, digamos, ha sido una apuesta del gobierno brasilero porque la participación especialmente de ellos, también de las poblaciones afro, pero de los indígenas, sea muy relevante, sea histórica. Las cifras varían un poco, pero se ha dicho que puede haber alrededor de 2.000 personas indígenas, cerca de 400 en la zona azul, que es donde están las delegaciones de los países. Hay que aclarar que no necesariamente ellos pueden, a menos que sean parte de una delegación de un país, pues no pueden abrir el micrófono y pronunciarse o votar. Hay reuniones a puertas cerradas las que no pueden entrar, pero digamos, ahí están en la zona azul. Yo quería preguntarte, ¿cuál es tu sensación sobre la incidencia política que están teniendo hoy los pueblos indígenas, pues digamos en esta COP, pero más allá de esta COP, en los diferentes espacios internacionales o incluso nacionales de discusión? Mira, la incidencia es grande, la incidencia es enorme, pero también había un espacio enorme para meterse. O sea, estaban lejos de la meta, entonces todos sus avances son muy impresionantes. Y están lejos de la meta porque hemos sido todos los europeos y los descendientes de los europeos colonialistas y los hemos negado. Y les hemos negado una participación. Entonces, cada paso que da es fundamental. Y es fundamental porque hay cosas que no estamos entendiendo. Una cosa fundamental es que hay diferentes formas de ser un ser humano. Nosotros creemos que la nuestra es la mejor y la única. Pues no. Ni es la única y no sé si es la mejor. Basta mirar un periódico. No creo que sea la mejor. Entonces queremos tener una religión, un idioma, una forma, una tecnología, y tenemos la verdad. Resulta que no es así. Hay otros que son otra forma, con un nivel espiritual, una profundidad psicológica, un conocimiento. Hablamos de indígenas. Pero hay muchos pueblos indígenas diferentes. Yo puedo hablar de europeos, pero hay muchos europeos diferentes. Hay similitudes. Y hay otra diferencia fundamental. El occidente, en parte por la ciencia y tecnología, en parte por Descartes mismos, que la mente la separó de la naturaleza. Nosotros, y nuestra religión tiene un poquito eso, al cristianismo me refiero, y el judaísmo, un poquito que estamos separados de la naturaleza. La naturaleza está allá y nosotros aquí. Entonces, eso nos ha llevado a que la naturaleza es una colección de objetos, es algo que yo puedo explotar. Y entonces yo lo exploto en la sociedad de consumo y termino comiéndome el planeta. El problema en donde estamos es la crisis. El indígena es otro. Él tiene una visión de que somos naturaleza, que la naturaleza es un pariente, que hay que convivir con él, que hay que cuidarlo, que la reciprocidad, que cada vez que utilizo algo lo tengo que devolver o tengo que mantener el equilibrio y el flujo genético y el flujo, no hablan de genético, hablan de la energía vital. Entonces son dos formas. Y si nosotros queremos volver a la naturaleza, porque nos toca volver a la naturaleza, los indígenas nos pueden inspirar. En ese sentido es un pensamiento del presente y del futuro. Entonces que ellos cobran importancia en todos los frentes, que cobren importancia en la COP30, que cobren importancia en las decisiones políticas. Necesitamos gente sensible a la naturaleza, necesitamos otras visiones, necesitamos ir más allá de un pragmatismo, necesitamos ir más allá de la tecnología, porque el problema es ético. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Quiénes somos con la gente? ¿Quiénes somos con la naturaleza? Entonces, tenemos que dar un paso. Y tenemos el gran privilegio en la Amazonía. Todos hablamos de la biodiversidad y poco de la diversidad cultural. Tenemos el privilegio que todavía hay gente con una gran sabiduría. Sentémonos con ellos, escuchémoslos, construyamos conjuntamente. No solo que ellos la repartición de beneficios, que está bien, pero también en la toma de decisiones, porque hay sabiduría, hay conocimiento que nosotros no tenemos. Como dicen los tradicionales indígenas, nunca menosprecia a nadie porque el otro puede saber algo que a ti te hace falta. Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, de hecho, en la cumbre de presidentes amazónicos se tomó la decisión, Martín, de que dentro de la OTCA, en el gobierno, digamos, o en los órganos que tiene, haya una participación, un órgano específico con participación paritaria de los pueblos indígenas, como quien dice, por cada país un delegado como del gobierno y un delegado de los gobiernos indígenas
en los asuntos que a ellos les competen e informando como el resto de decisiones sobre la Amazonía, lo cual es... Y esto es muy importante porque en muchos países, unos más, otros menos, está la participación indígena, están los derechos indígenas, está el conocimiento de los territorios indígenas. Pero como le digo, la OTCA es regional y que ahora de una forma paritaria los indígenas participen en el Tratado de Cooperación Amazónica con una visión regional, que ellos tienen sus organizaciones regionales y que ellos participen y ayuden a revisar, a sugerir, a proponer y a construir una visión integral de la Amazonía, de la protección del medio ambiente, de esa perspectiva integral que es tradicional, es fundamental. O sea, efectivamente, ese mecanismo ya existe, ya está funcionando, ya lo instalamos y estamos trabajando con ese mecanismo paritario donde hay un representante indígena de cada país y un representante del gobierno y ellos están ahí para recomendar, para acompañar, para mirar todos estos temas para el bienestar de la humanidad, en últimas, para el bienestar de la humanidad. Bueno, Martín, pues no pudimos irnos o cerrar este espacio con un mensaje mejor. La Silla Amazonía va a estar en el resto de la COP cubriendo pues lo que está pasando, las negociaciones, pero también, como decías, la participación de la sociedad civil, estos otros acuerdos que se logran bilateralmente. Así que estén pendientes ahí en la Silla Amazonía de todas las noticias. Y gracias, Martín, y hasta una próxima. Ha sido un placer, muchas gracias por haberme hecho estas preguntitas. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.